como ya sabes, nosotros tenemos derechos, ¿no es cierto? Y tenemos los derechos sociales y lo que hemos visto ya, los derechos fundamentales. ¿Tú te acuerdas cuando hablamos de derechos fundamentales exactamente a qué derechos nos estamos refiriendo? Yo les dije que si no participan nos vamos a tardar. Si participan, terminamos rapidísimo. Cuando hablamos de derechos fundamentales, ¿te acuerdas cuáles eran los derechos fundamentales? Derecho a la vida. ¿Los qué? A la vida. Derecho a la vida, muy bien, ¿qué más? A un nombre. A un nombre. Derecho a un nombre, ¿qué más? Esos son los derechos fundamentales, ¿verdad? Derecho a la vida, derecho a un nombre, Una educación. derecho a una educación, ¿qué más? Alimentación. Alimentación, listo. Muy bien. Son derechos fundamentales, el derecho, o sea, los derechos primordiales, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los derechos primordiales, estamos hablando justamente del derecho a la vida, derecho, a ver un ratito ya, porque me dice la mamá de Jaime que está intentando ingresar, pero no. Listo, muy bien. Entonces, hablamos de derechos fundamentales, derecho a la vida, derecho a un nombre, derecho ¿qué más? A un apellido, derecho a una familia, ¿no? Ahí está, recién ingresó. Listo. Listo, muy bien. Entonces, de esos derechos que son considerados fundamentales, ahora vamos a hablar de los derechos sociales. Pero tú sabes que no siempre ha sido así, no siempre hemos gozado de los derechos. Pero hablando de derechos, vamos a despejar la duda, ¿ya? Jaime recién ingresado. Guadalupe. Jesús. Ya se desmayó. Yair, Dígame. dime, ¿qué Dígame. derecho, hijo? ¿Qué mes? ¿Qué entiendes por derecho? ¿Qué es un derecho? ¿Un derecho? Sí, ¿qué es? Se habla mucho de derechos, ya hablamos de derechos fundamentales, estamos iniciando con los derechos sociales, pero ¿qué es un derecho para ti? Lo primero que se te venga a la cabeza, ¿qué puedes entender tú por derecho? Cuando tú dices, yo tengo derechos, ya, pero ¿qué son los derechos? Reconocimiento obligatorio. Ya, un reconocimiento obligatorio. Ya, vamos a ver. Giorgio. Sí, mis. Giorgio, la misma pregunta. ¿Qué es un derecho para ti? Es algo que se otorga a las personas. Ya, es algo que se le otorga a las personas. Jaime, para ti, ¿qué es un derecho? Algo que se obtiene antes de nacer, pero como ejemplo el derecho a la vida. Y Ya, mientras vas creciendo obtienes algunos más y son irrenunciables. muy bien, los derechos son irrenunciables. Yo no puedo nacer y crecer y decir, ¿saben qué? Dicen que yo tengo derecho al estudio, pero no quiero, renuncio a ese derecho. No, tú no puedes, los derechos son irrenunciables, ¿ya? Eso es importante. Y justamente lo que estaba mencionando Jaime eran los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, como te iba mencionando, el tener un derecho no siempre ha sido así. En la época romana, por historia, el tema de derecho estaba dirigido a las cosas. Es decir, yo tengo derecho a tener un esclavo, tengo derecho a tener una propiedad. No había un derecho en el que se menciona, por ejemplo, tengo derecho a la libertad. No era, la libertad tú sabes que es algo abstracto, algo subjetivo.
Entonces en la época romana no existía eso, lo que existía era el derecho, sí, pero el derecho de algo existente, de algo que, por ejemplo, de un objeto, de una cosa, o de pertenecer, el tema de pertenencia, ¿no? Este señor me pertenece, ¿por qué? Porque es mi esclavo, ¿y por qué es mi esclavo? Porque yo soy superior a esta persona, ¿ya? Ese tipo de derecho es el que se predicaba en la época romana. Después llegaron los famosos franciscanos, ¿no? Con su idea de, ellos tenían los franciscanos. ¿Sí, sí recuerdas a los franciscanos? ¿Has escuchado en historia de los franciscanos? ¿Sí? Chicos. No. Ya bueno, los franciscanos eran unos religiosos, ¿ya? Y que ellos trabajaban, o su ideología era el tema de servir a un Dios despojándose de todos los bienes materiales. Entonces, la época romana frente a los franciscanos era como que contradictorio, porque si te digo que en la época romana el derecho estaba relacionado con obtener una cosa, los franciscanos ingresaron con su lema que nosotros debemos despejarnos de todos los bienes materiales que tengamos si queremos ser recibidos por ese ser celestial. Pero es que también había una contradicción entre los mismos franciscanos, porque ellos mismos predicaban esto, sin embargo, si ellos lo hacían, el hecho de despojarse de sus bienes materiales, no tendrían un lugar donde predicar, no tendrían cómo conseguir las túnicas que ellos utilizaban, entonces no se despejaban de todos sus materiales, ¿ya? O sea, era su lema, mas no lo predicaban, ¿ya? Y es aquí donde, ya por esta contradicción que surge justamente por la palabra derecho, sale uno de los franciscanos que se llama Guillermo de Ockham. Este franciscano, este sacerdote, él menciona cuando se les hace también la interrogante a los franciscanos, ¿no? ¿Por qué ustedes predican algo y sin embargo no lo hacen? Dicen que el derecho es despojarse de todos los bienes materiales porque el único derecho es el que le pertenece al ser celestial, pero ni ustedes pueden hacer lo que predican. Entonces Guillermo de Ockham les dijo que era también parte de los franciscanos, dijo que el derecho era algo subjetivo, que estaba relacionado con la facultad de goce de un beneficio. Y es justamente allí donde nace ese término de que el derecho es una facultad que posee el ser humano y que no tiene nada que ver con la parte económica, no tiene nada que ver con los bienes materiales y nada relacionado con ellos, sino que un derecho es, y más si hablamos de un derecho social, es un derecho que tienes, por ejemplo, a la libertad, tu derecho a expresarte libremente, tu derecho a ser educado, tu derecho a la vida. Entonces son derechos subjetivos, no son derechos materiales. Entonces Guillermo de Ockham, el franciscano, mencionó de que los derechos en realidad eran subjetivos, ¿no? También mencionó de que el derecho es gozar de un beneficio, de una facultad, ¿ya? Que no necesariamente era un bien material. Posterior a él viene el famoso, el que hizo la pirámide. ¿Te acuerdas cómo se llamaba ese autor que hizo su pirámide? Lo trabajamos la clase antepasada, si mal no recuerdo. ¿La pirámide de quién era? No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? ¿La pirámide de quién? Que decía que la Constitución estaba tenía el máximo poder. ¿De Kelsen? Kelsen, muy bien, listo. Después de Guillermo de Ockham, el franciscano, llega Kelsen. Y Kelsen, a la idea de Ockham, añade de que no existe un derecho si es que no tenemos una garantía. Por ejemplo, para exigir algo, dice Kelsen, debe existir algo que lo garantice. Por ejemplo, si yo quiero exigir a alguien, en este caso, si es un derecho social, si voy a exigir a la sociedad respeto,
quiere decir que la sociedad en sí o el Estado en sí me va a garantizar de que el respeto va a ser mutuo. Es decir, si yo lo solicito es porque yo voy a respetar, pero también tiene que haber lineamientos en que nadie me podría faltar al respeto, y si lo hace podría ser tomado como un delito. Quizá no grave, pero sí un delito. Entonces, Kelsen menciona de que no existe derecho si es que no hay garantía, ¿ya? Y dice que los derechos, pues con Kelsen nacen también los derechos fundamentales, que es lo que hablamos al inicio, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a un nombre, el derecho a una familia, el derecho de defensas y los derechos políticos. Entonces, está muy relacionado los derechos fundamentales a los derechos sociales. Vamos a tomar el título de derechos sociales. ¿Por qué? Porque está relacionado no tanto a lo fundamental, es decir, no tanto a la vida, no tanto al nombre, no, porque esos son los fundamentales, ¿ya? Es como la primera línea de derechos. Los derechos sociales vendrían a ser la segunda línea de derechos. Y los derechos sociales están más ligados a lo laboral, ¿listo? Al yo te doy y tú me das, es a lo recíproco, a la garantía, que en este caso, pues tú sabes que la sociedad está representada por el Estado, en este caso la garantía nos la va a dar el Estado. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Identificar los derechos de la familia según las normas vigentes de la Constitución. Entonces, ¿de qué derechos básicamente? Por ejemplo, derechos de la persona, derecho a la vida, derecho a la libertad de conciencia, derecho a la intimidad, ¿ya? Los derechos sociales son aquellos que nos ayudan a vivir en sociedad. Quiere decir que son aquellos grupos que pueden ser muy pequeñitos, como por ejemplo el que está aquí, que representa a la familia. Ya está papá y mamá, que son dos personas que no se conocían, que son de familias distintas, pero que decidieron unir sus vidas. Y al unir sus vidas, crearon una nueva generación. Entonces, el pequeño grupo, un pequeño grupo social, papá, mamá e hijos, un pequeño grupo social. Ese es este pequeño grupo social que es la familia, ¿ya? Tiene ciertas características y derechos fundamentales dentro del espacio de la familia, que va a ayudar que ellos en la sociedad se puedan desarrollar. Por ejemplo, cuando tocamos el tema de la familia, ya hemos aprendido que a través del tiempo ha ido cambiando, ¿no es cierto? Antes solo existía la familia nuclear y la familia extensiva, nada más. Ahora tenemos la familia monoparental, la familia reconstituida, y así van a ir apareciendo a medida que la sociedad vaya cambiando. Pero la familia, lo que sí no va a cambiar en lo absoluto es lo que menciona la Constitución en respecto a ella, que es que tanto papá y mamá tienen la obligación de ¿qué? De alimentar a sus hijos, de educar a los hijos, de recrear a sus hijos, ¿no? Entre otros. Y esos derechos que tienen como familia va a ayudar que estos menores ayuden o puedan aprender a vivir en sociedad. ¿Y qué es aprender a vivir en sociedad? Cuando ellos exijan el derecho a educación. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a salir de ese núcleo en la que solo está papá y mamá y sus hermanos, y van a empezar a asistir a una escuela en la que se van a rodear de un maestro, de una maestra, o probablemente, de acuerdo al grado, muchos más maestros, y a medida que van pasando los años, nuevos compañeros, nuevas personas, y cada persona con su cultura, cada persona con sus costumbres, ¿ya? Y la función del colegio es justamente enseñarte a que tú vivas en sociedad. Y este es un grupo relativamente grande a la de la familia. La familia es el primer grupo, el colegio es el segundo grupo, porque todavía hay un agente que va a controlar. ¿Listo? Va a controlar, ¿para qué? Para que este grupo del colegio pueda respetarse, pueda convivir, pueda compartir, etcétera. Después de este grupo, que es relativamente grande, pasamos al grupo ya enorme, que es el grupo del trabajo,
¿ya? Y es aquel grupo social también que nos va a ayudar a vivir en sociedad. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar un acto laboral en la que se va a cumplir lo que dice Kelsen. Yo trabajo, doy mi tiempo, doy mis aprendizajes, doy el tiempo sobre todo y los aprendizajes que he obtenido a cambio de que esta empresa o esta entidad reconozca lo que yo ofrezco a cambio de un salario que sea buen remunerado. Entonces, según la Constitución hay un salario mínimo y hay un salario que se gana de acuerdo a escalas. Entonces, ese salario que va a ser merecedor, el individuo va a ser ya en este grupo social que es mucho más amplio que el anterior y este a su vez mucho más amplio que el inicio, ¿ya? Entonces son pequeños, un pequeño grupo social, mediano grupo social y este es un amplio grupo social. Los tres, la familia, la educación y el trabajo, son los que más contribuyen a los derechos sociales porque son en los que más tiempo vamos a pasar, ¿listo? Entonces, con respecto a los derechos de la familia, la Constitución Política del Perú sustenta lo siguiente, según el artículo 4, ¿ya? La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. ¿Por qué consideras tú que promuevan el matrimonio? Teresa. Teresa. Teresa, ¿por qué crees tú que el Estado promueve el matrimonio? O que en el artículo 4 de la Constitución se diga que aparte de que se protege al niño, al adolescente y a la madre o anciano en situación de abandono, también promueve el matrimonio. ¿Tú crees que es importante el matrimonio, Teresita? No, yo creo que no es tan necesario porque hay parejas que viven juntas sin estar casados o que tienen hijos sin estar casados. Claro, eso es justamente lo que tú has mencionado, está en el artículo 5. Pero en el artículo 4 nos dicen que el Estado promueve el matrimonio. ¿Por qué? Porque al casarte es como lo que mencionó Kelsey. Es como vamos a recibir Algo fijo, que con, no ¿cómo? es como decir que ya no te puedes arrepentir. Es como una garantía de vida. Por Ah, ejemplo, yo no voy a, hablándolo de forma coloquial, ¿no? No voy a estar con una persona toda mi juventud cuando de pronto llegue una edad y me puede cambiar por otra persona mucho más joven. Entonces, el matrimonio es un documento que hasta cierto modo me va a garantizar de que si en algún momento esa relación se termine, todavía yo tenga una pensión por el matrimonio que he tenido. Es tipo una retribución por el tiempo que yo he convivido. Es como un contrato, ¿no? Es como un contrato, exactamente, ¿ya? Entonces, según el artículo 4, menciona de que el Estado sí, pues promueve el matrimonio a fin de que si el padre, en este caso, abandone al niño, al adolescente o a la madre, o al anciano, puede ser a su papá, a su mamá, ¿ya? El que va a tomar cartas en el asunto es el Estado, sí, pero si hay un acta de matrimonio, estos niños estarán, la madre o el adolescente estarán abandonados entre comillas, porque al existir este contrato quiere decir que sí o sí tiene que pasar una remuneración. ¿Listo? sí, mis. Listo. Muy bien. Reconocen a estos últimos como instituciones naturales y fundamentales de la sociedad. Matrimonio fundamental de la sociedad porque, como lo mencionó Teresita, es tipo un contrato. La forma del matrimonio y las causas de separación y de solución son guardadas por ley. ¿Qué quiere decir esto? Que si por alguna razón Pepito y Pepita se quieren casar, ni el Estado, ni las razones por qué se van a casar, ni los padres, ni los hijos, tienen por qué divulgarlo. Y a su vez, si ellos deciden disolver su matrimonio, el Estado no puede publicar la razón, el motivo, porque se armaría tipo un morbo, ¿no? Dentro de repente de la célula familiar,
y si es un famoso, entonces sería tipo un escándalo, como los que estamos acostumbrados a ver en los programas de espectáculos, ¿ya? Pero según la ley menciona de que el vínculo matrimonial y el hecho de disolución son amparadas y guardadas por la ley, que si alguna persona ve que está siendo vulnerada, ya que son temas que la ley los va a guardar y solo la ley al momento de dar el resultado a través de un juicio, podrían ellos decidir o podrían solo ellos saber qué es lo que realmente pasó y saber si de verdad corresponde una disolución del matrimonio o no, es solamente los implicados, en este caso sería el esposo, la esposa y el juez o los abogados probablemente, pero no el resto de familias. Entonces, si el resto de familias se entera, uno de ellos podría tomar acciones legales porque estarían siendo vulnerados sus derechos, ¿ya? En el artículo 5 es más o menos lo que mencionó Teresita. Si bien es cierto, no la mayoría de familias actuales no promueven el matrimonio, sino lo que promueven es la unión de hecho. ¿Y qué es la unión de hecho? Es más conocida como la convivencia, ¿verdad? Entonces, según el artículo 5, ¿qué quiere decir cuando hay una unión de hecho, Miss? Entonces, no hay una garantía. ¿Cómo es en ese tema? Listo. La unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial, es decir, nadie les ha prohibido que se casen, simplemente por decisión propia, ellos prefieren no casarse y solamente estar unidos, que forman un hogar de hecho, o también conocido como una unión de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales. ¿Qué quiere decir esto? Que según la Constitución también menciona que si es una unión de hecho comprobable de 2 años, mínimo 2 años, y bueno, pues si son más años mejor, pero mínimo 2 años de convivencia de unión de hecho, quiere decir que esa pequeña sociedad, que si bien es cierto no firmó un contrato como es el matrimonio, pero sí compraron bienes materiales y pueden comprobar esa convivencia, esa unión de hecho de 2 años, los temas gananciales en cuanto sea aplicable, es decir, lo que han adquirido, pueden ser divididos como bien se hace en un matrimonio también. Entonces, son unión de hecho, pero comprobables. ¿Por qué se promueve el matrimonio? Porque en el tema del matrimonio, así te hayas casado un mes y quieres separarte, ya ha habido un contrato de por medio. Entonces, ya ahí no necesitas 2, 3 años, no, ya el documento sustenta, ¿ya? Sin embargo, en la unión de hecho sí, hay que demostrar que ha habido una convivencia, una unión de hecho durante mínimo 2 años, para poder gozar de ese beneficio de exigir, ¿no? Tu derecho de pronto a dividir las cosas o de repente a dividirse los trabajos si es que hay niños de por medio, ¿no? Dividirse las tareas como padres, hay esa estabilidad. En el artículo 6, la Política Nacional de Población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsable. ¿Cómo? A través de programas en los hospitales, en las postas médicas, que si bien es cierto ahorita por el tema de COVID, no es frecuentada, pero por lo general las postas solían ir a los colegios para dar charlas informativas a los estudiantes de 4º, 5º año de secundaria sobre paternidad y maternidad responsable, sobre métodos anticonceptivos, ¿no? Reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuada y el acceso a los medios que no afecten la vida o la salud. Es como mencionó Kelsen, nosotros podemos exigir el derecho a educación, pero tiene que haber una garantía. Y esa garantía es que este derecho está mencionado en la Constitución. Entonces no estamos pidiendo algo ajeno a nosotros, sino estamos pidiendo algo que sí nos corresponde y nuestra garantía es la Constitución. ¿Listo? Por eso es importante que nosotros leamos la Constitución para saber nuestros derechos y también saber cuáles son nuestros deberes y podernos defender. Defender a tu edad, defender cuando tú trabajes, si ves que una empresa de pronto está
de alguna manera abusando, puede ser por el horario, puede ser por el tema del trabajo o por el ámbito laboral, tú podrías denunciar eso. ¿Listo? Por eso es importante que tú conozcas tus derechos. Es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos, así como tienen el derecho de ser educados y ser alimentados, tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. Por eso decía Kelsen, es un toma y dame. Yo te ayudo, tú eres niño, yo te educo, te hago crecer, si de pronto te enfermas te curo, pero esto es porque cuando tú vas a crecer, tú me vas a asistir a mí, me vas a cuidar a mí, es una retribución, ¿ya? Y es como dijo Kelsen, tú eres mi garantía, es decir, cada uno de ustedes es la garantía de su... Feo suena, Miss. ¿Cómo? Suena feo, como si... Nada, pero es que es así, pues hija, suena un poquito directo para decirlo en realidad, para que lo entiendas más claro, pero es así, es todo, como bien lo mencionó Kelsen al querer explicar qué era o qué se entendía por derecho, es prácticamente, todo es recíproco. Yo tengo una garantía, yo voy a exigir o dar algo siempre y cuando yo tenga una garantía. Ahora, el Estado podría garantizarme eso, hasta cierto punto lo puede hacer y hasta otro cierto punto no. Por ejemplo, tú sabes que si nuestra justicia actuaría rápidamente y actuaría muy bien, no habría hogares en la que, si bien es cierto, acá dice, Miss, los hijos deben respetar y asistir a sus padres. Yo asumo que los van a asistir cuando ellos sean jóvenes o adultos y el papá o la mamá ya esté ancianita y no pueda, ¿no? Y asistirlos a ellos. Pero ¿qué hace si el adolescente, el joven, se enamora locamente, se va del Perú y se olvida de sus padres? ¿El Estado lo puede traer y obligar a que asista para que asista a sus padres? No, no lo puede obligar. ¿Por qué? Porque para que exista o para que el padre exija esa retribución, tiene que hacer una serie de documentación que a veces a la edad ya no se le es visible, ya no se le es tan clara la idea, o a veces se ciegan tanto por el amor a sus hijos que dicen, ¿cómo le voy a pedir? O ¿cómo voy a hacer que los traigan de allá? Mejor no, yo voy a tratar de estar bien, etcétera. ¿Ya? Por eso hay muchísimos padres que viven, hay muchos ancianitos que viven abandonados, que tienen hijos de buena posición económica, pero que lamentablemente no es algo que ellos quieran, saben su derecho o probablemente no lo sepan, pero no quieren exigirlo, porque a veces el amor los ciega. ¿Ya? Entonces, pero en realidad esto sí está mencionado en la Constitución. Es decir, tú estás siendo alimentado, estás siendo educado, estás siendo mimado con la idea de que tú puedas retribuir y asistir cuando los que lo están haciendo ahora, tú puedas, en tu momento, claro, tú puedas retribuirlo al alcance que tú puedas. Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres o sobre la naturaleza de la filiación en los registros civiles. Es decir, yo no puedo, si de pronto yo soy hija de papá y mamá, ¿ya? Pero después de mí, mamá ya no pudo tener hijos. Entonces, no pudo tener hijos biológicos, pero adoptó. Yo no puedo ir a la escuela y decir, yo soy hija de Pepito y de Pepita, pero ella, mi hermana, es adoptada, la otra es traída de la otra esquina y la otra es solamente hija de mi papá con la otra señora. No, yo no puedo hacer eso. A veces, por eso la razón es que los padres estos temas lo trabajan con mucha delicadeza. Si el niño es un adolescente y se da cuenta, ¿ya? Hay una conversación previa en el núcleo familiar, ¿listo? Pero si el adolescente pero si el ser es un niño que apenas se va a dar cuenta, entonces no hay la necesidad de informarle que Pepito es adoptado, que el otro no es su hermano y que eso no, está prohibida esa mención. Y si por X motivos te enteraste que uno de tus hermanos es adoptado, el otro de pronto pertenece a otra familia, o te diste cuenta que no tienen los mismos apellidos, qué sé yo, la mención debes saberlo, que sobre el estado civil, la naturaleza de filiación en los registros civiles o cualquier otro documento de identidad que
que mencione el tipo de parentesco, está prohibido ser mencionados. ¿Por qué? Porque estarías vulnerando muchísimos derechos del niño, en este caso del adolescente. Podrías lastimarlo psicológicamente, podrías dañar su autoestima enormemente. Entonces hay muchas razones por las que está prohibido. Ahora, ¿qué pasa si en tu forma de inconsciencia lo haces? Bueno, si es un niño, lo vas a hacer sentir mal, mamá lo llevará al psicólogo y de pronto se soluciona. Pero si son adultos y llegas a dañar, este adulto podría denunciarte. Y es un acto que sí, si bien es cierto, no lleva cárcel, pero sí son antecedentes que no son nada sumativos para tu formación, para tu vida en adelante. El artículo 7 menciona que todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes el derecho de exigir al Estado el SIS, que es el Seguro Integral de Salud, que se supone que es gratuita, ¿no? Pero así como tienes el derecho de exigir, también tienes el deber de contribuir. ¿Y cómo contribuyes tú? Cuando compras un chicle, un caramelo, etcétera, estás pagando impuestos. Esos impuestos sirven para que se pague justamente esa salud que se te está brindando. Entonces, si te das cuenta, el sistema funciona así. Funciona en que tú ofreces y yo te doy. Tú ofreces algo con la garantía que yo te doy. Entonces, tú compras y de alguna manera todo lo que se va generando con el tema económico, ¿no? Va a ir ocupando lugares que luego tú vas a exigir, por ejemplo, como es educación, como es la salud, ¿no? Entre otros. Eso es de que no es que el Estado tenga dinero y quiera decirte, oye, toma, estudia, ve al médico, acá está el SIS. Claro que haces tus trámites y todo, pero tienes el SIS, tienes un colegio estatal relativamente gratuito, pero en realidad es que todo ello está saliendo de tu propio bolsillo, porque al final tú pagas impuestos y de esos impuestos estás siendo beneficiado de alguna manera con esos medios, pues, ¿no? Entonces, por eso es que tú también tienes la capacidad de exigir. ¿Por qué puedes exigir? Porque tú también brindas, tú también contribuyes. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad. No te puedes burlar de una persona que tenga algún tipo de deficiencia física o mental, y a su régimen legal de protección, atención y readaptación a la seguridad, a su seguridad. Es decir, un niño, a diferencia de un adulto incapacitado, necesita muchísima atención, y la palabrita clave ahí es que ellos se tengan que readaptar. Y para ellos hay programas, pues según la deficiencia física o mental, como ya lo mencionamos en alguna clase, recuerdo que preguntó Juan Diego, si es algo que lo impide totalmente de ejercer algún cargo o algún trabajo, se hace un trámite en el cual le dan un carnet donde se certifica que esa persona pues tiene una deficiencia tan grande que no tiene los recursos para brindar al Estado. Por lo tanto, tiene movilidad gratuita, tiene acceso gratuito a tiene muchísimos beneficios, ¿ya? Pero también es porque lo merece todo, ¿no? Porque no puede retribuirlo de alguna manera. Muy bien, ¿hasta aquí tienes alguna duda? No, Miss. Listo. La única tarea es esta. Actividad a responder. En caso no se cumpliera con una de esas obligaciones, las que hemos mencionado en los artículos, ¿cómo exigir su cumplimiento? Puedes investigarlo en internet, puedes contestar lo que tú pienses. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para cuándo es? Esto, bueno, como es una sola pregunta, bueno, y has tenido tarea en la mañana, yo creo que para mañana está bien. Y a Miss. Listo, chicos. No, mi como